En el Evangelio de hoy oímos el cuento de dos hombres van recorriendo el largo camino de Jerusalén a su hogar en Emaús. Unas 7 millas, una camina larga y triste de 4 horas. Pues verán, ellos eran discípulos de Jesús de Nazaret. Ellos lo habían escuchado hablar del amor del Padre y le habían oído decir que cuando le rezaran a Dios debían hacerlo como cuando un niño le habla a su padre. Abba, papi. Ellos lo habían escuchado hablar del amor que debemos extenderle a los demás. Los discípulos habían presenciado sus obras. Tal vez vieron algunas de sus curaciones y quizás estaban allí cuando Él multiplicó los peces y los panes para darle a miles de personas. Pero luego todo se vino abajo. Jesús fue arrestado, maltratado y azotado y al final fue crucificado. Estaban en shock, decepcionados y con dolor. Los discípulos estaban seguros de que esto no podía sucederle a Isaías y ahora él se había ido. Ese domingo había corrido una historia de que Jesús no estaba en la tumba, probablemente más deseo que realidad. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en este camino de dolor. Todo iba muy bien en nuestras vidas, éramos felices, todo estaba planeado y parecía que todo encajaba perfectamente. Y de repente, algo inseparado sucedió, algo trágico o por lo menos desafiante. La muerte súbita de alguien, la pérdida de un empleo o como está sucediendo ahora en tantos lugares, la suspensión sin goce de sueldo del trabajo y el tener que preocuparse por el coronavirus. Otros han contraído enfermedades como el cáncer o problemas cardíacos. Todo cambia. Cuando ocurre una tragedia es muy normal que nos hagamos muchas preguntas. La primera es ¿por qué? ¿Por qué tuvo que suceder? Y otra pregunta, ¿en dónde estabas, Dios? Cuando los discípulos hicieron la pregunta ¿por qué? Se les enseñó que la respuesta le podían encontrar en las Escrituras. El extraño que se iba unido a ellos en el camino les contó sobre el sirviente sufriente en el libro de Isaías y luego de cómo las profecías se habían cumplido en el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. Cuando nos preguntamos por qué, también debemos escuchar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Las Escrituras nos dicen que hay infinitamente más en la vida que el aquí y ahora. Nos dice que fuimos creados para la eternidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tenemos que leer la Biblia, escuchar cómo las Escrituras se relacionan con nuestras vidas. Lo sentíamos ardar nuestro corazón cuando nos hablaban en el camino y nos explicaban las Escrituras, preguntaron los discípulos. Nuestros corazones también arderán cuando nos demos cuenta de que todo lo que sucede en nuestras vidas puede ser y será usado por Dios como parte de su plan. Luego está la pregunta, ¿en dónde? ¿En dónde estabas, Dios, cuando esto sucedió? A la cual Dios responde, estaba allí contigo. Amigos, Él está aquí con nosotros en este momento, recogiéndose con nosotros en nuestros buenos tiempos y llorando con nosotros
durante los momentos estresantes. Dios no está distante, alejado de nosotros. Es más bien todo lo contrario. Está tan cerca de nosotros que Él quiere que seamos uno con Él en la Sagrada Comunión, porque nos convertimos en lo que recibimos. Esos discípulos reconocieron la presencia de Dios cuando partieron el pan, un término que la iglesia primitiva usó para referirse a la Santa Misa. Invocamos nuestra fe y reconocemos la presencia de Dios en la Eucaristía. Necesitamos recibir la Santa Comunión, incluso la comunión espiritual, porque es allí donde lo reconocemos. Él está presente tanto en la palabra como en el sacramento. Todos hemos estado allí en ese camino con esos discípulos. Es muy probable que volvamos a encontrarnos allí, pero nunca caminaremos solos. Jesús estará allí, caminando con nosotros, calmándonos, tranquilizándonos con su palabra y fortaleciéndolos con la Eucaristía. Nuestras vidas son un viaje con el Señor. Que lleguemos a conocer la palabra para que podamos reconocerlo en el sacramento. Que Dios los bendiga.